Una batalla judicial de $20 millones que expone los secretos de la Fórmula 1. Un piloto campeón que acusa públicamente a uno de los jefes de equipo más poderosos del mundo de mentiras y falsas promesas. Y una carrera que quedó en medio del fuego cruzado. ¿Qué pasó realmente entre Alex Palou y McLaren? En los últimos días, el juicio en Londres ha sacado a la luz testimonios explosivos que están sacudiendo el paddock, y hoy vamos a analizar cada detalle de lo que se dijo en el tribunal. Vamos a seguir cubriendo el caso que les hemos traído a lo largo de la semana. La situación ha escalado de una forma que pocos imaginaban, con el propio Alex Palou, actual campeón de la Indy, subiendo al estrado para dar su versión de los hechos. Y no se guardó nada. McLaren está demandando a Palou y a su empresa de representación por casi $20 millones por incumplimiento de contrato, un contrato que lo colocaría como piloto del equipo en IndyCar a partir de 2023. Pero, para Palou, la historia es mucho más compleja e involucra una promesa que, según él, fue la base de todo: un asiento en la Fórmula 1. Durante su testimonio, Palou fue enfático al negar que solo estaba usando a McLaren como un puente hacia la F1, afirmando que estaba totalmente de acuerdo en pilotar en IndyCar. El punto de inflexión, según él, ocurrió cuando McLaren anunció la contratación de Oscar Piastri. Palou reveló en su declaración una conversación que tuvo con Zak Brown, el CEO de McLaren Racing. Alega que Brown le dijo que no se preocupara, afirmando que la contratación de Piastri no fue decisión suya, sino del entonces jefe de equipo Andrea Seidel. Más que eso, Brown le habría asegurado a Palou que el rendimiento de Oscar sería evaluado contra el mío por el asiento de 2024, y que, desde su punto de vista, su oportunidad en la F1 no se había visto afectada. Fue en ese preciso momento, según el piloto, que la confianza se derrumbó. En sus propias palabras, Palou dijo: «Supe que todo había cambiado, y a partir de ese punto, empecé a estar más dispuesto a quedarme con Chip Ganassi en el futuro». La defensa de McLaren, por otro lado, intentó pintar a Palou como alguien que engañó al equipo, que nunca tuvo la intención real de correr para ellos en Indy. Cuando el abogado de McLaren lo acusó de darle largas a McLaren, Palou respondió directamente que él estaba tergiversando la historia. Para el piloto, el asunto se convirtió en una elección moral. Afirmó en el tribunal: «¿Qué tuvo que tomar una decisión? ¿Salir de un contrato con alguien que nunca me mintió, Chip Ganassi, o con alguien que hizo lo contrario, McLaren?» Una acusación directa y gravísima contra Zak Brown, que estaba presente en la corte y escuchó todo personalmente. La situación financiera de Palou también fue expuesta de forma dramática. Afirmó que no tendría cómo pagar la cantidad que McLaren pide y que debido a todo este proceso ya está sufriendo las consecuencias. Explicó que Chip Ganassi aceptó cubrir los costos del juicio, pero a cambio, él aceptó una reducción salarial. En sus palabras: «Sé que no me están pagando lo mismo que a otros pilotos. No estoy entre los 3 mejores pagados y no lo estaré en el futuro cercano. Por esta indemnización, tendré que pagarla con mi salario base, en el futuro, y ya lo estoy haciendo». Esto muestra el tamaño del riesgo que corre y la convicción que tiene en su versión de la historia. Esta disputa judicial va mucho más allá de un simple incumplimiento de contrato. Expone la complejidad de las negociaciones, las promesas de vestidores y el peso que la esperanza de un asiento en la Fórmula 1 tiene en la carrera de un piloto. El resultado de este caso podría sentar un precedente importante para futuros contratos en el automovilismo. Y por supuesto, nosotros en Fórmula News Latino seguiremos de cerca cada acontecimiento para traerles el análisis más completo. Para no perderte ningún detalle de esta historia y seguir recibiendo contenido profundo que va más allá de la noticia, la mejor forma de ayudarnos a crecer es suscribiéndote al canal y dejando tu like en este video. Cuando lo haces, YouTube entiende que nuestro contenido es relevante y lo recomienda a más apasionados por la velocidad. Y hablando de eso, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Es muy gratificante para nosotros saber hasta dónde está llegando nuestro trabajo y crear esta comunidad cada vez más fuerte. Dejando los tribunales de Londres a un lado por un momento, viajemos ahora a Maranello, donde se está formando otra tormenta. Pero esta vez, la crisis es interna y ocurre dentro de las puertas del equipo más icónico de la Fórmula 1, Ferrari, que comenzó la temporada 2025 con la inmensa expectativa generada por la llegada de Lewis Hamilton para formar una dupla de ensueño con Charles Leclerc, se encuentra en una situación alarmante.
El equipo no solo está lejos de la lucha por el título, sino que parece haber retrocedido, y un análisis contundente del expiloto de F1 Derek Daly señala una causa sorprendente: la propia dupla de pilotos. Según Daly, Ferrari cometió un error estratégico fundamental en la composición de su equipo. Él argumenta que los equipos exitosos operan con pilotos de habilidades opuestas para extraer el máximo del desarrollo. Por un lado, necesitas al piloto de reflejo instantáneo, ese talento puro que puede llevar cualquier auto al límite en cualquier momento. Por el otro, necesitas al piloto sensible al feedback, que es capaz de leer el comportamiento del auto, reportar los matices a los ingenieros y con ello guiar el desarrollo en la dirección correcta. Un piloto empuja al otro y el equipo se beneficia de esta dualidad. El problema, en la visión de Daly, es que Ferrari contrató a dos pilotos del primer tipo. Esta es una crítica durísima. Estamos hablando de Lewis Hamilton, el piloto más laureado de la historia, y Charles Leclerc, uno de los mayores talentos de su generación. Pero para Daly, su talento individual no se está traduciendo en progreso colectivo. Él cree que ni Hamilton ni Leclerc están proporcionando el tipo de información detallada que los ingenieros en Maranello necesitan para corregir los defectos del auto. La consecuencia directa es un círculo vicioso. El auto no mejora porque el feedback no es el ideal, y los pilotos continúan teniendo que exprimir al máximo un equipo limitado, enmascarando las deficiencias con su talento puro, pero sin poder señalar la solución. Los resultados en la pista parecen corroborar esta teoría. La temporada ya ha avanzado considerablemente y Ferrari aún no ha conseguido una sola victoria. Peor aún, Lewis Hamilton, en su año de debut con la escudería, ni siquiera ha subido al podio. Es una estadística impactante para un piloto de su calibre. Daly va más allá y cuestiona la propia contratación de Hamilton, sugiriendo que fue una jugada de marketing espectacular, pero quizás no la mejor decisión desde el punto de vista técnico. Afirma que hay un momento en la vida de todo atleta en el que sus instintos y reflejos nunca volverán a ser tan buenos como lo eran 15 años antes, y que esos días se acabaron para Ferrari. Para él, traer a Hamilton fue una forma de atraer la atención global, pero no necesariamente para resolver los problemas crónicos del equipo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Ferrari puede tener la dupla de pilotos más rápida de la parrilla en el papel, pero al mismo tiempo, una de las menos eficaces para el trabajo de desarrollo a largo plazo. Si los ingenieros reciben información desde perspectivas muy similares, pueden terminar optimizando el auto en una ventana de rendimiento muy estrecha, sin poder resolver las fallas fundamentales del proyecto. Es como intentar armar un rompecabezas complejo teniendo acceso solo a la mitad de las piezas. Puede que logres formar una imagen, pero nunca estará completa. Y este análisis nos lleva directamente al siguiente punto de la crisis en Maranello. Porque, si el feedback de los pilotos es un problema, el proyecto fundamental del auto para el cual intentan dar feedback parece ser un error aún mayor. Las fallas de Ferrari son mucho más profundas de lo que se imagina, y están arraigadas en el propio concepto del SF25. Hablamos de cómo el estilo de los pilotos podría estar impactando el desarrollo, pero la verdad es que están luchando con un auto que nació con problemas crónicos. Un análisis técnico profundo del experto Paolo Filisetti arroja luz sobre una decisión crucial tomada en Maranello, un camino equivocado que pudo haber condenado la temporada 2025 de Ferrari. A principios de año, el equipo se encontró en una encrucijada: enfocar el desarrollo en la aerodinámica o en la dinámica del vehículo, es decir, en la suspensión. La decisión, liderada por el director técnico Loic Serra, fue priorizar la suspensión. La lógica detrás de esto era crear una plataforma mecánica más estable, que permitiera que la aerodinámica del auto funcionara de manera más consistente, sin ser tan sensible a las variaciones de altura. En teoría, parecía un plan sólido, y en parte el objetivo se logró. El problema, un efecto secundario devastador que nadie previó. El SF25 se convirtió en un auto terco, casi completamente insensible a los cambios de configuración. En la práctica, esto es un desastre. Si el setup que el equipo trae del simulador encaja perfectamente con las condiciones de la pista, el auto puede ser rápido, pero si la temperatura cambia, si el nivel de adherencia evoluciona, el auto simplemente no se adapta, sin importar lo que los ingenieros intenten ajustar. El Gran Premio de Singapur fue el ejemplo perfecto de esta pesadilla. El equipo luchó contra un subviraje crónico durante todo el fin de semana.
Los intentos de corregir el problema fueron tan inútiles que el propio Charles Leclerc, en un momento de frustración, describió los cambios de configuración que probaron como estúpidos. Incluso llegó a intentar un enfoque radical, cargando tanto el eje delantero que dejó la parte trasera completamente inestable, todo en un intento de hacer que el auto girara. Esto muestra el nivel de desesperación por encontrar una solución que simplemente no existe en el ADN del auto. En una Fórmula 1, donde la diferencia entre los 10 primeros es, a menudo, menor a 2 décimas, la capacidad de optimizar el auto a lo largo del fin de semana es crucial. Ganar media décima en la configuración puede significar subir 5 posiciones en la parrilla. Ferrari, con su auto inflexible, simplemente no puede jugar a ese juego. Y el problema se agrava. Mientras el equipo técnico pasó cerca de 3 meses enfocado en esta actualización de la suspensión, el departamento de aerodinámica fue efectivamente dejado de lado. Recursos y tiempo que podrían haberse utilizado para introducir al menos 2 actualizaciones aerodinámicas se canalizaron por completo a la suspensión. Fuentes internas del equipo sugieren que pequeñas actualizaciones en el fondo plano del auto que estaban planeadas fueron archivadas. Algunos creen que esas mejoras aerodinámicas habrían sido mucho más beneficiosas y podrían haber conducido a un desarrollo general más eficaz. Esta rigidez del proyecto se manifestó de otra forma brutal en Singapur: los frenos. Ferrari ha sufrido toda la temporada con un desequilibrio de temperatura entre los frenos traseros derecho y izquierdo. En la pista más exigente del calendario para los frenos, el problema se volvió crítico. Desde las primeras vueltas de la carrera, Leclerc ya estaba recibiendo instrucciones de hacer lift and coast, es decir, levantar el pie del acelerador mucho antes de la frenada para intentar enfriar los frenos. El equipo, consciente del problema, tomó una decisión arriesgada. Para no sacrificar la velocidad en recta, optaron por no aumentar la ventilación de los conductos de freno. Fue una decisión que resultó catastrófica, con el sobrecalentamiento extendiéndose también al eje delantero y arruinando la carrera de ambos pilotos. Con un auto que no funciona, pilotos frustrados y decisiones técnicas cuestionables, la presión interna en Maranello está alcanzando un punto de ebullición. Las grietas están comenzando a aparecer no solo en el auto, sino en las relaciones entre las personas dentro del equipo. Y esa presión se desbordó públicamente después del Gran Premio de Singapur. La frustración de Charles Leclerc era visible en la pista, pero fueron sus comentarios a la prensa los que, según informes de los medios italianos, agriaron definitivamente el ambiente en Maranello. Leclerc dio una evaluación brutalmente honesta de la situación, afirmando que Ferrari se había quedado atrás. En sus palabras, McLaren siempre ha tenido la misma ventaja sobre nosotros en comparación con el inicio del año. Red Bull dio un paso adelante desde Monza y está al mismo nivel que McLaren. Mercedes ahora está al mismo nivel que McLaren y Red Bull. Y luego, estamos nosotros. Fue aún más lejos, pintando un panorama desolador para el futuro del equipo en la temporada. La imagen que vimos este fin de semana será la cara del resto de la temporada para nosotros. Para un piloto de casa que creció soñando con ganar en Ferrari, esta es una declaración de derrota casi total. Según el respetado periódico italiano Corriere dello Sport, estos comentarios no fueron bien recibidos. El reportaje afirma que, entre los propios ingenieros, hay quienes están enojados con Leclerc por sus críticas intransigentes al auto y a la forma en que se gestiona. Otra publicación, la Gazzetta dello Sport, afirmó que los comentarios de Leclerc pintan un cuadro desalentador de todo el ambiente de Maranello y que las relaciones entre los diversos departamentos del equipo son tensas. Esta desconexión quedó aún más clara cuando el jefe del equipo, Fred Vasseur, dio su visión. Mientras Leclerc decía que no había esperanza, Vasseur afirmaba que el ritmo estaba en el auto, pero que el equipo no logró extraerlo, calificando la situación de mega frustrante. Esta diferencia de discurso entre piloto y jefe de equipo en público es una señal clara de que la crisis es profunda. Y cuando la crisis llega a este nivel, las especulaciones sobre cambios en el liderazgo se vuelven inevitables. Es aquí donde entra un nombre de peso. En opinión del expiloto Johnny Herbert, Ferrari necesita desesperadamente un líder que sepa cómo crear una cultura ganadora. Él cree que el equipo debería haber hecho un esfuerzo mayor para contratar a Adrian Newey y que ahora su objetivo principal tiene que ser Christian. La lógica de Herbert es que Ferrari tiene todos los ingredientes, los pilotos, la historia, los recursos. Lo que falta es la persona adecuada al mando para unirlo todo. Utiliza el ejemplo de cómo Horner, en Red Bull, creó el ambiente perfecto para que un genio como Newey pudiera tener la libertad de crear.
Argumenta que Ferrari aún no tiene esa figura. Es el líder que atrae a los mejores talentos y les da la libertad para florecer. Claro, un cambio en el mando parece improbable a corto plazo, ya que Fred Vasseur firmó una renovación de contrato recientemente, con Ferrari apostando por la estabilidad. Sin embargo, Herbert advierte que si el inicio de la temporada 2026 con las nuevas reglas es nuevamente malo, la presión sobre Vasseur será inmensa y algo tendrá que hacerse. Así, terminamos con dos escenarios que definen el presente y el futuro de la Fórmula 1. Por un lado, una batalla legal que expone las promesas y los peligros de los contratos de pilotos. Por otro, la crisis del equipo más legendario del deporte, luchando contra sus propios demonios técnicos e internos. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que Alex Palou tiene razón en su pelea con McLaren? Y sobre Ferrari, ¿el problema es el auto, los pilotos o el liderazgo? Queremos saber qué piensas, así que deja tu comentario aquí abajo. El debate de ustedes enriquece enormemente nuestro canal. Y si te gustó este análisis y quieres que nuestro trabajo llegue a más gente, considera hacer clic en el botón de hype aquí abajo. Funciona como un super like y le indica a YouTube que este video es especial, ayudando inmensamente a nuestro crecimiento. Finalmente, queremos invitarlos a ser parte fundamental del futuro de Fórmula News Latino. Estamos abriendo la opción de membresías para que puedan apoyar directamente al canal. Si quieres tener acceso a beneficios exclusivos y ayudarnos a ir aún más lejos, considera convertirte en miembro. Al hacerlo, nos das las herramientas para seguir creando contenido independiente y de alta calidad. El enlace está en la descripción. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video.